Los conflictos de competencia judicial. Estos se derivan desde un ámbito y en materia de derecho internacional, por lo que ahora los exponentes serán Chagoya Suárez Luis Cardolfo, García Arango Andrés Emanuel, Martínez Osorio José Francisco, Méndez Cruz Liliana Lisbeth y Ramírez López Marc Uriel, presentando así el último conflicto de competencia judicial del derecho internacional privado. Comenzamos. Métodos para resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional. El surgimiento de los métodos ha sido ubicado en la Grecia clásica, siglo V a.C., pero a partir de la escuela italiana de los glosadores en el siglo VII después de Cristo y de los posglosadores en el siglo VIII después de Cristo, cuando se inicia el tratamiento sistemático de dos de estos métodos, los más antiguos, el llamado de conflictos legislativos y el conocido como conflictos de competencia judicial. Conflictos de competencia judicial. Mediante este método se intenta determinar directamente la competencia de un juez o tribunal frente a un problema derivado del tráfico jurídico internacional con la aplicación de normas nacionales. El objetivo que se pretende, ya sea de manera directa o indirecta, es saber qué norma jurídica se debe aplicar a las situaciones o a los hechos que comparten elementos extranjeros, con lo que se busca resolver el fondo del problema. El método de conflictos de competencia judicial es un procedimiento mediante el cual, de manera directa, se trata de establecer la competencia de los jueces o de los tribunales para el conocimiento y la solución de un problema derivado del tráfico jurídico internacional, o bien conocer en qué casos y en qué circunstancias un juez o un tribunal es competente para otorgarle reconocimiento y, en su caso, ejecución a una sentencia dictada por un juez distinto. Hablando sobre los antecedentes, uno de los primeros es el planteado en el siglo XIII por Carolus de Tocco, según el cual el juez debe aplicar siempre su propia ley, es decir, tanto su ley procesal como su ley material al fondo del asunto, lo cual implica una concurrencia de competencia judicial y de competencia legislativa. De este modo, determinada la primera, la segunda será su consecuencia, o sea, el problema se reduce en la última instancia a determinar la competencia judicial. Otro antecedente es durante el siglo XIII, cuando Jacobus Balduini afirmó que en materia contractual, si se trata de una costumbre o una ley relativa al procedimiento, será el juez de la causa la aplicable. Si la costumbre o ley se refiere a la decisión del proceso, esta deberá ser la del lugar donde se celebró el contrato. Algunos elementos que nos ayuden a comprender el concepto que la doctrina denomina conflictos de competencia judicial son los siguientes. Primero, existen ciertos problemas derivados del tráfico jurídico internacional que implican cualquiera de estos tres supuestos: determinar qué juez o tribunal conocerá del problema, establecer qué ley se aplicará y precisar qué criterios se adoptará respecto al reconocimiento o a la ejecución de una sentencia extranjera. Segundo, para el conocimiento de dichos problemas, los tribunales o jueces nacionales deben decidir en primer término acerca de su competencia, decisión que en todo caso se tomará conforme a las normas procesales nacionales. Y tercero, esta manera de proceder se diferencia de las técnicas señaladas en la medida en que se inicia por la determinación de la competencia y no de la norma jurídica aplicable al fondo del problema. Competencia directa. La competencia directa es el ejercicio de la jurisdicción por el juez en el momento de aplicar la norma general al caso concreto. De la competencia directa nacional se establecen ciertos principios que se deben observar. El primero de ellos es la ley del lugar donde se ejecuta la obligación, entendiéndose entonces que en el lugar donde dio origen a la obligación. Otro punto a tomar en cuenta es la ley del lugar de donde los bienes están situados, esto es, que el juez del lugar de ubicación del inmueble podrá llevar a cabo de manera directa las acciones referentes.
También contamos con el principio que es que los bienes muebles sigan a la persona, conforme al cual se considera que el bien se encuentra en el lugar del domicilio del propietario. La competencia directa internacional. Los estados tratan de llegar a acuerdos internacionales en los que se precisen los criterios básicos de competencia directa en el nivel internacional, y este es el caso de la Convención Interamericana sobre Competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, que establecen las siguientes reglas. En materia de acciones personales de naturaleza patrimonial, deben satisfacerse algunos de los supuestos siguientes: que el demandado en el momento de entablarse la demanda haya tenido su domicilio y residencia habitual en territorio del país donde se pronunció la sentencia. En el caso de personas jurídicas, que hayan tenido un establecimiento principal en el territorio del país donde se pronuncia la sentencia. Respecto de sucursales, agencias o filiales de sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, que las actividades que originaron las respectivas demandas se hayan realizado en territorio del país donde se pronunció la sentencia. Respecto de bienes o acciones reales sobre bienes inmuebles, que estos se hubieran encontrado situados en el territorio del país en el momento de entablarse la demanda. En el caso de las acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales, si las partes hubieran acordado por escrito someterse a la jurisdicción del país que pronunció la sentencia, existen dos limitaciones. Una, que dicha competencia no haya sido establecida en forma abusiva, y segunda, que exista una conexión razonable con el objeto de controversia. En cuanto a criterios del órgano jurisdiccional del país donde deba surtir efectos la sentencia, el órgano que la dictó asumió competencia para evitar la denegación de justicia, por no existir órgano jurisdiccional competente. En el caso de una sentencia pronunciada para decidir una contrademanda, existen dos criterios. Uno, si se considera la contrademanda como una acción independiente cuando se hubiera cumplido con los criterios aplicables mencionados, y dos, si la demanda principal hubiera cumplido con los criterios citados y la contrademanda se fundamentó en el acto o hecho en que se basó la demanda principal. Puede negarse la eficacia de la sentencia si al dictarse ésta se invade la competencia exclusiva del Estado ante la cual se invoca. Es requisito indispensable que las sentencias extranjeras, además de tener carácter de cosa juzgada, sean susceptibles de reconocimiento o ejecución en todo el territorio del país donde se pronunciaron. Competencia indirecta. Se ha visto que la competencia directa es el ejercicio de la jurisdicción por el juez, en el momento de aplicar la norma general al caso concreto. Ahora bien, por la competencia indirecta se entiende del ejercicio de la jurisdicción por el juez o tribunal para llevar a cabo el reconocimiento de la validez jurídica y, en su caso, la ejecución de la sentencia emitida por el juez diferente. Este reconocimiento se presenta en dos niveles: nacionales e internacionales. En la competencia directa nacional existen reglas generales y específicas, las cuales regulan los problemas que suele presentar este tipo de reconocimiento. Constitucionalmente, hay normas que determinan los principios generales que las legislaciones establecen y éstas deben atenerse. Y en el caso de dichas legislaciones, cada una de ellas establece la regulación específica para llevar a cabo este reconocimiento. El artículo 121, fracción tercera, constitucional, así como los artículos 599, 600, 601, 602, 603 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Competencia indirecta internacional. Esta hace referencia al reconocimiento y validez de las sentencias extranjeras. Es conveniente enfocar el análisis de dichas sentencias en tres apartados: carácter probatorio, considerada cosa juzgada y en cuanto a sus efectos ejecutorios. En primer momento, conforme al derecho positivo mexicano, se considera documentos públicos y por lo tanto con carácter probatorio las actuaciones judiciales de toda especie, así como los documentos expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria, es decir, ya no es jurídicamente impugnable. Y en el momento de efectos ejecutorios, los requisitos para cada legislación establece para poder reconocer y, en su caso, otorgar efectos ejecutorios a una sentencia extranjera donde son distintos. Un ejemplo claro
de la competencia indirecta nacional es cuando un banco hipotecario de la Ciudad de México celebra un contrato. Trata de un préstamo de 10 millones de pesos y como garantía se graba un predio ubicado en Oaxaca. Muchos contratos hipotecarios en la cláusula contractual y rutinaria establecen que en este caso de incumplimiento, interpretación, etc., el cual surja del contrato, ambas partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México. El deudor no paga oportunamente el préstamo, se le demanda en esta jurisdicción y el demandado no puede promover incompetencia de tribunal, pues expresamente se sometió a jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México por su voluntad. La cooperación judicial se debe al límite jurisdiccional de orden territorial que tienen jueces y tribunales, además del reconocimiento de sus sentencias fuera de su ámbito de competencia. Existe la ayuda judicial, que se centra principalmente en las notificaciones y emplazamientos y recepción de pruebas en el extranjero. Toda esta actividad interjudicial en el ámbito estatal o internacional se denomina cooperación judicial, en la cual se establecen en vías diferentes, la cual puede ser la convencional cuando es un tratado o convención internacional, la diplomática o consular cuando se canaliza mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la vía judicial directa, cuando así se establece tanto en el derecho mexicano como en el extranjero. Ejemplo: el juez extranjero solicita al juez del foro que notifique a una persona domiciliada en su jurisdicción o se desahogue una prueba o interrogue un testigo. A su vez, el juez del foro solicita al juez extranjero que recabe cierta información o que pida un documento, etc. en otro lado. La cooperación judicial se puede dar en dos formas, hablando de cooperación judicial nacional y competencia indirecta internacional. Hablando de la nacional, en el título 7º, capítulo 5, sección 4 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se establecen los principios conforme a los cuales el juez de Distrito Federal debe proceder frente a alguna requisitoria que le envíe un juez exhortante, la cual, en todo caso, no debe ser una requisitoria contraria al orden público del sistema jurídico. El juez ejecutor que reciba un exhorto cumplirá con lo que disponga el juez requirente, siempre que lo haya de ejecutarse no fuera contrario a las leyes del Distrito Federal. Hablando de la competencia indirecta internacional, las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal referentes a la cooperación procesal internacional son productos de la reforma legislativa de 1988. En el caso de este ordenamiento, las reglas se circunscriben fundamentalmente al reconocimiento y ejecución de sentencias, laudos y otras resoluciones extranjeras. Arbitraje comercial. El 22 de julio de 1993 fueron publicadas las nuevas reformas al título 4 del Código de Comercio para incluir las disposiciones en materia de arbitraje comercial. El ámbito de aplicación del título 4 está definido en el artículo 1415, que se dispone en su primer párrafo que las disposiciones serán aplicables tanto al arbitraje nacional como al internacional, cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, salvo lo establecido en los tratados o convenciones internacionales en las que México sea parte y salvo también lo dispuesto en otras leyes que establezcan un procedimiento distinto que determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje. El artículo 1415 se refiere en el ámbito de aplicación de esta reforma al arbitraje nacional y al internacional, con la condición de que el arbitraje se lleve a cabo dentro del territorio nacional. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 1416, las partes gozan de la más absoluta libertad y autonomía para decidir que el arbitraje se lleve a cabo en el extranjero, o bien que sean estas reglas las que se apliquen, o que el arbitraje se conduzca aquí en México.